Buenas noches. Es un clásico que gana las elecciones quien acapara el voto del centro, ofreciendo las mejores respuestas a lo que de verdad interesa a los ciudadanos. ¿Qué es lo que más preocupa a los de la región de Murcia? El empleo, la inflación, el agua, la sanidad, la seguridad o el Mar Menor. ¿Y quién merece su confianza actuando desde el centro? Ciudadanos tuvo la gran oportunidad para ello en España y en la región de Murcia, en donde los más de 78.000 votos que obtuvo las pasadas elecciones autonómicas decidirán dentro de 10 días el futuro político de la próxima legislatura. Bienvenidos. Bienvenidos al debate en Popular Televisión, en una jornada, una noche que nos separa 10 días, en efecto, de las elecciones autonómicas y municipales. El próximo 28 de mayo estamos llamados a las urnas, como en otros muchos lugares en nuestro país, evidentemente, pero nosotros nos centraremos en este asunto. Por cierto, que dedicaremos este programa a este asunto el jueves que viene también, y el domingo 28 tienen una cita con esta casa, con Popular Televisión, donde haremos un seguimiento del recuento de los votos, de lo que esté ocurriendo, y ustedes tendrán información detallada ya al momento de todo ello, con conexiones además con la sede de los partidos políticos y con declaraciones de los líderes de esos partidos. Un seguimiento permanente en directo con muchos profesionales y tertulianos aquí en esta mesa. Quedan emplazados. Pero ahora vamos a analizar el momento actual. Lo vamos a hacer con Francisco Javier López. Bienvenido, Javier. Muy buenas noches. Un placer contigo. Bueno, seguir contigo porque llevamos un día intenso. Sí, llevamos un día intenso. Y ahora les contaremos por qué. Víctor, muchas gracias. Un placer estar aquí, pero quiero empezar felicitando a los autores y a los que habéis trabajado en el Observatorio Español de Estudios Demoscópicos, un referente de la UCAM, yo creo que un referente nacional. Todas las noticias, todos los diarios hoy reflejan vuestro trabajo y son Francisco Javier López, Pablo Lesa y Antonio Semitier. Enhorabuena por ese trabajo. Y algunas personas más, Pablo también, que ha estado... Exactamente, a pico y pala, Pablo. Efectivamente, creo que tenemos razones para estar satisfechos. ¿Por qué? Porque este es un trabajo que sabemos que es muy profesional. Dos, sabemos que no contiene ningún tipo de tergiversaciones, ningún tipo de cocina, ningún tipo de influencia exterior, y que se ha ceñido estrictamente a los resultados, a lo que ha señalado la estadística, a lo que ha apuntado el estudio demoscópico y lo que han opinado los ciudadanos, sin ningún tipo de maquillaje y sin ningún tipo de mano. Y como es un trabajo limpio y bien hecho, tenemos razones ahora para sentirnos orgullosos de que vea la luz y de que sirva para que opinadores, periodistas y por supuesto ciudadanos entiendan qué es lo que se opina en esta región de cara a esos comicios. ¿Y tú, Antonio, cómo has vivido el trabajo? Lo he vivido intensamente. Hombre, como autor alguien tiene que preguntarte. Muy intensamente. Pero ahora veremos datos, vamos a destripar ese trabajo, muchos datos. Víctor, pero hay un elemento central que yo lo apuntaba al comienzo del programa, y es que la desaparición de Ciudadanos marca el rumbo político de la próxima legislatura, lo va a marcar. Ciudadanos venía de no tener representación anteriormente, obtener 6 diputados, creó una enorme expectación con quién iba a negociar, hizo una serie de promesas, una serie de propuestas a nivel nacional y a nivel regional también. Luego todo eso, seguramente, por lo que estamos viendo, ha defraudado a los que confiaron en este partido político y nos da 0. En la región de Murcia, el mínimo para poder entrar en la Asamblea es un 3% de los votos, y en el barómetro, es una encuesta hecha además ya dentro de la campaña electoral, hay que destacar mucho las fechas, no llegaba al 1,6 o por ahí, no llegaba al 2, y toda esa cantidad enorme de votos queda liberada y se va a otros sitios. Es uno de los grandes fenómenos, yo creo que de la política regional y nacional, ¿no? Sí. Esa expectativa, no respuesta. Hombre, Ciudadanos ha hecho méritos para que sus electores no mantengan la confianza, todo hay que decirlo. Y es evidente que pretendieron ocupar un espacio de centro que no han sabido mantener. Que era demandado, realmente. Y además le pasó como a Boadilla en Granada, ¿no? Es decir, yo creo que no han sabido mantenerlo, y quizás la noticia ya no es tanto
que Ciudadanos desaparezca del mapa electoral, sino que ese espacio lo recupera el Partido Popular. Lo cual quiere decir, también hay que tener connotaciones, que el Partido Socialista, que también aspira a ocupar ese espacio, no lo ha conseguido. Y luego, que Murcia tiene señas de identidad, me lo comentaba Francisco Javier antes del programa, tiene un electorado con una identidad muy compleja. No olvidemos que parte, creo que el 25% de esos electores de Ciudadanos se han ido a Vox, que precisamente no es el espacio de centro. ¿Vale? Es decir, que Murcia tiene una... Yo creo que, y esto no es una idea mía, es una idea que le he cogido prestada a Francisco Javier, creo que Vox, la presencia de Vox en Murcia, distorsiona lo que es el modelo clásico de distribución de votos a nivel nacional. De hecho, en esta región, parte de ese voto que tú dices lo va a recoger los verdes, pero no los verdes de la izquierda, sino los verdes de Vox. También hay que decir que Vox ha hecho en todo este proceso un trabajo de moderación y que en sus candidaturas lleva algunos candidatos a diputado regional que francamente son sorprendentes por su buen hacer. Es decir, creo que Vox hoy en esta región no deja de ser una parte importante de lo que era el Partido Popular, quizás más un partido nativista, identitario, tradicionalista, pero yo creo que son dos caras de la misma moneda. Pero para mí lo importante es lo que tú dices, Ciudadanos no supo mantener el espacio de centro. Segunda noticia, ese espacio en esa disputa PSOE-Partido Popular parece ser, con el trabajo que habéis hecho, que es de una objetividad incuestionable, que lo recoge el Partido Popular, y alguna cuestión que a mí ya sobrepasa mi capacidad de análisis, y es cómo parte de esos votos, eso quizás vosotros estáis más cualificados que yo porque habéis trabajado este sondeo, cómo parte de esos votos se van a Vox. También es cierto que dentro del Partido Socialista hay una cantidad importante de votos que no sabemos al final si se activarán o no. Es decir, que se manifiestan que fueron votantes del Partido Socialista en las anteriores elecciones, del 19. No llega para pegar un vuelco, en cualquier caso, pero sí que es una cantidad importante. Me parece que, Javier, que en torno a 20.000 votos, ¿no? Sí, aproximadamente. Como cuña, mientras que lo miras, hay un dato que, por cierto... Que le preguntas, ¿vas a votar? No lo sé, ya veremos, y a ver qué va a pasar. Hay un dato que me diste tú, una pista que me diste tú para investigar, y son las declaraciones que hizo recientemente la expresidenta de esta comunidad autónoma, María Antonia Martínez, en el sentido de que el PSOE se ha dedicado a fagocitar, a asesinar a todos los candidatos que ha ido teniendo. Posiblemente Diego Conesa en su día ocupó un espacio que no se le dio opción a consolidar, y yo creo que el electorado socialista empieza a estar un poco harto de este cambio continuo de candidatos. Son incapaces, primero, de buscar un candidato que sea capaz de romper con el pasado más reciente, y segundo, mantener esa apuesta para que se consolide entre su electorado y que sea capaz de atraer votos del centro. Es una pista que me diste tú y que me parecía una declaración muy sensata de alguien que entiende de esto, que ha sido presidenta de la comunidad autónoma. Bueno, vamos a ver precisamente ya datos, y Javier, nos puedes echar una mano para analizarlo. ¿Cómo quedaría el arco parlamentario de la Asamblea Regional de Murcia en el caso de que este próximo domingo, 29 de mayo, realmente se vote en función a cómo se han expresado las personas encuestadas, 800 personas en la región de Murcia, por parte del Observatorio Español de Estudios Demoscópicos de la UCAM? Javier, coméntanos. Bien, lo que vemos claramente es que el Partido Popular recupera el pulso electoral respecto a hace 4 años, cuando sufrió el sorpaso por parte del Partido Socialista. Un Partido Socialista que después del cambio de líder de Diego Conesa a José Vélez no ha sido capaz de seguir ilusionando, seguir conectando con la sociedad, y de ahí que baje de esos 17 escaños de 2019 a 14, 15 actualmente. El Partido Popular, no lo he dicho, son 19, 20 diputados los que tiene, bailando ahí con el Partido Socialista. Ese diputado número 20 del Partido Popular podría irse para el Partido Socialista por un puñado de votos bastante pequeños. ¿Y qué es lo más sorprendente? No por menos esperado, cómo Vox es capaz de duplicar, alcanzar el doble de diputados de los que tuvo. En segundo lugar, que todos los partidos a la izquierda del Partido Popular no son capaces de sumar más diputados
con lo cual la investidura, al menos parece que López Miras la tendría medianamente asegurada. Y lo siguiente sería, por un lado, la capacidad de aguante de Podemos, que pese a bajar en intención de voto, pese a estar el voto fragmentado en dos coaliciones distintas, el Podemos, digamos, original junto con Izquierda Unida es capaz de mantener dos diputados como representantes en la Asamblea, y la irrupción de un partido localista, aunque ahora están hablando que más de carácter regional, puesto que está coaligado con partidos como Unidos por Alguaza, etcétera, tal, pero no deja de ser su gran caladero Cartagena, y es un partido eminentemente cartagenero como es MC, y sería la primera vez que un partido de esta índole tiene entrada en la comunidad autónoma. Y en segundo lugar, lo más importante también es la gran cantidad de personas que ahora mismo dice que se abstienen. Probablemente de aquí al próximo domingo, día 28, la cantidad sea un poco menor y se anime un poco la votación, pero estamos hablando de más de un tercio de los votantes que dicen que no hay nada que les atraiga para votar, y eso habla muy en demérito de la clase política, porque cuando el 38% de los votantes no ven una opción clara a la que votar, quiere decir que es que no estás conectado con la sociedad. Estos resultados no son realmente una sorpresa, es una consolidación, yo creo, Pablo, de una trayectoria. Vamos a ver un gráfico interesante, es sobre la variación de voto por partido. Es unos gráficos que hemos preparado en donde se muestran de los principales partidos políticos, respecto de sondeos anteriores y respecto de las elecciones generales anteriores. Estas son las diferencias, la evolución. Pablo, más o menos lo que decía Javier, en cualquier caso. Pues básicamente yo quería señalar en mi análisis de estos datos, en primer lugar, dos aspectos manifiestamente relevantes para mí. Uno, como habéis señalado y ha sido tu primera pregunta, no por casualidad, la desaparición de un partido que hace 4 años tenía la llave del gobierno, un partido que tal vez en ese momento crítico no supo ser fiel a sus ideas fundadoras y que ha muerto en 2 etapas. Uno a nivel nacional por el giro de timón tan fuerte que dio Albert Rivera, que se encerró dentro de la derecha, dejó de entender por qué su partido gustaba tanto a los españoles, porque independientemente de que yo tenga mis ideas, lo cierto es que para la gobernabilidad de España, un partido como ese, un partido que generó en Cataluña, que ganó en Cataluña y que además generó esa pasión nacional que permitía que se desplazase como partidos que daban el poder o que apuntalaban al poder en el bipartidismo, PP o al Partido Socialista, a partidos nacionalistas antiespañoles, declaradamente antiespañoles, como era CiU, como era el PNV, este partido los desplazaba. Lo que pasa es que Albert Rivera quiso correr demasiado rápido, llegar demasiado pronto a unas metas que aún no correspondían. Su labor era moralizar la vida pública española, que estaba muy corrompida, con miles de casos de políticos manchados. Además, ayudar a sofocar y a contener y a lidiar con el problema territorial español y aparte rejuvenecer la política española y centrarla. Y era fundamental ese partido, era muy bueno, pero las ambiciones, el cesarismo o el narcisismo del señor Rivera fue un punto de no retorno en esas elecciones. Y luego en Murcia, ¿qué ocurrió? Todos recordamos cómo han muerto aquí en la región Ciudadanos, la mataron ellos mismos, lo que ha dicho Víctor. Intentaron tarde, a destiempo, un cambio de timón, un cambio de giro, un cambio de cromo, dejar de apoyar a López Miras, a las que estaban apoyando, y unirse con Conesa para una moción de censura y derribar a López Miras. Esa operación salió mal. La señora Martínez Vidal, que iba a ser la presidenta de la comunidad autónoma, está en el oblivion, ha desaparecido de la política. El señor Conesa fue carcomido y erosionado su liderazgo por el fracaso de esa operación, que aunque tuvo éxito en el Ayuntamiento de Murcia, por eso está ahí el señor Serrano, fracasó a nivel de la comunidad autónoma. Y no solo eso, ha robustecido el liderazgo de López Miras, que se vio ensanchada su apoyo el peso de su gobierno con los tránsfugas de Ciudadanos y los tránsfugas del Vox díscolo. Ese es un primer factor. Y un segundo es la aparición en el radar de este movimiento ciudadano regional
que adquiere un escaño en la Asamblea y es un nuevo partido que entra en el arco parlamentario. Yo creo que desde luego hay que agradecer mucho tiene Fernando López Miras a Teodoro García Egea por aquellas gestiones que hizo en aquel momento y que le dieron esa estabilidad. Vamos a ver esos gráficos comparativa de evolución en intención de voto. Es una comparativa de las elecciones, lo que pasó en las elecciones autonómicas pasadas y lo que ha ido pasando en los siguientes barómetros, Víctor. Y aquí es interesante ver que realmente la caída del Partido Socialista no se ha producido ahora. Digo por eso que el sondeo es una consolidación de las tendencias, ¿no? El Partido Socialista, que obtuvo un 32,6% de los votos, la caída fue justo al año siguiente. Estamos hablando precisamente de elecciones generales y moción de censura aquí en la región de Murcia, con el cambio de cabeza de cartel, todo ese momento. Baja al 27,10%. Y luego entra José Vélez, se recupera, hay cierta estabilidad durante ese tiempo, se recupera al 28,6%, se recupera ahora al 28,9%, no le da para llegar a los datos de su inicio, pero se produce, es curioso, esa fractura y esa tranquilidad o estabilidad. En cuanto al Partido Popular, ocurre todo lo contrario. El 32,5% de los votos fue lo que obtuvo en las elecciones de mayo, luego los salta en ese momento al 39,7%, por cuestiones nacionales seguramente y regionales, 38,6, 38,9. Esos son los dos partidos principales. Vamos a ver, perdón, Víctor, también otros dos partidos más, que son Ciudadanos y Vox. Ahí vemos esa hecatombe. Ciudadanos del 12,1% de los votos en la región de Murcia se cayó al 3,4, siguiente barómetro 3,3 y en este 1,7. Y Vox, que pegó un acelerón de las elecciones al primer sondeo, del 9,5 al 15,6, y luego se mantiene en torno a eso, 16,2, 15,6, Víctor. Pero hay varios elementos a analizar ahí. Mira, el primero, siguiendo la doctrina de Francisco Javier López, el Partido Popular, yo no creo que López Miras sea el mejor candidato que haya tenido ni que tenga el Partido Popular, pero lo han mantenido en el tiempo. El Partido Popular podría haber optado, de hecho, algún movimiento hubo por buscar otro candidato y han dicho, no, este es el candidato que tenemos en el gobierno, lo mantenemos y tiene un nivel de conocimiento por la ciudadanía importante. Yo creo que eso es un valor que el Partido Popular ha sabido administrar y ha sabido administrarlo bien. Por cierto, no sé si es una primicia o no es una primicia, no es una fuente mía, no es una fuente personal y una fuente muy vinculada a San Esteban. Y yo aseguro que tengo garantía de la certeza de lo que estoy diciendo. Si se produce ese resultado y el Partido Popular se queda a 3-4 escaños de la mayoría, puede haber repetición de elecciones y puede haber repetición de elecciones hasta que se produzcan las elecciones nacionales, que es el objetivo central del Partido Popular. Es decir, que tampoco puede creer Vox que esa posible coacción al Partido Popular para que gobierne ligado exclusivamente a Vox, tal y como está el mapa electoral ahora mismo, el San Esteban puede tener la pretensión legítima de, si se queda a muy corta distancia de la mayoría absoluta, repetir elecciones, ganarla y participar en el debate nacional, donde el Partido Popular tiene objetivos muy claros. Pero eso es una lotería. No, no creo. Hay quien ha jugado esa lotería y le ha salido bien. Y sobre todo, tener en cuenta que, eso también me lo comentaban hace un rato, López Miras es un varón muy conectado ahora mismo a Génova, con mucha más presencia en Génova que ha tenido cualquier otro presidente de la comunidad autónoma, y yo creo que está al servicio de los intereses de Génova, que hoy día pasan por la Moncloa, no pasan por Murcia, que es un... ¿Por qué no? Pues se va a repetir de manera natural el mismo esquema que existe en Castilla, que existe en Andalucía. ¿Por qué no? Es que hay dos esquemas. Exacto, hay dos esquemas diferentes. Es evidente una cosa, la población murciana se ha derechizado mucho en su opción de voto. Sí. Vemos cómo los dos partidos que han subido con enorme ímpetu por encima del 6% es el Partido Popular, que cierto, acapara el 55% del voto de Ciudadanos y crece en 40.000 votos y crece en 3 o 4 escaños, ya veremos, y el Vox, que dobla el número de escaños. Quiero, Antonio, hacer una clarificación para que no haya dudas. Alguien puede que se pregunte por qué en el caso del PSOE, aunque él lo ha aclarado, yo quiero incidir porque no queremos malas interpretaciones, por qué en el caso del PSOE hay un doble dígito de 14 a 15 y también en el PP, pero no en Vox y no en otros partidos. Y la razón, que la acaba de explicar Francisco Javier, es que en esos casos el número de votos para alcanzar el escaño es muy pequeño. Y en el caso, por ejemplo, de Vox, en nuestro estudio, queda muy consolidado el 8º escaño, pero muy lejos el 9º escaño. Entonces no tendría sentido. Hablamos de una diferencia
de 1.425 votos. Y ahí es razonable abrir claro. la horquilla para presentar las dos posibilidades. Pero lo quiero aclarar porque puede que alguien diga, bueno, ¿por qué esos dos partidos, que son los del bipartidismo, sí que tienen esa doble horquilla y nosotros no? Eso por un lado. La población murciana se ha derechizado mucho y vemos este crecimiento exponencial de Vox, y entrando en la propuesta, en la hipótesis que ha señalado ahora Víctor, a mí me cuesta mucho verlo, es muy suicida. O sea, tenemos un partido como Vox que dobla el número de escaños, pasa a 8, y tenemos un Partido Popular que se consolida y que crece sustancialmente respecto a 2019. ¿Para qué se la van a jugar a la ruleta si esos partidos se pueden entender? Pero si han acogido, si el Partido Popular ha acogido a muchos, lo digo con respeto al término tránsfuga, pero técnicamente los consejeros de Ciudadanos e incluso la consejera también de Vox eran tránsfugas de sus partidos. Entonces, si ha podido gobernar y muy bien con tránsfugas de otro partido, en este caso, ¿por qué no vas a articular un plan de gobierno que permita una coalición entre Vox y Partido Popular y te la vas a jugar? Víctor, pero un momentito, te voy a dar la palabra, pero por las cuestiones también técnicas, si acaso, esta mañana estábamos hablando de eso. ¿Cuáles pueden ser las exigencias de esa relación o negociación entre Vox y el Partido Popular? Porque hay dos posibilidades, y esas dos posibilidades son seguramente donde tú has ido, pero vamos a aclararlas. Podría haber dos posibilidades. En el escenario que el barómetro nos muestra, habría dos posibilidades para ir hacia la gobernabilidad de la región. La primera sería un simple pacto de investidura, es decir, un acuerdo entre Partido Popular y Vox para que Vox vote a Fernando López Miras como presidente en esa jornada en la Asamblea Regional, a cambio de X, no sabemos qué. Normalmente pues esos pactos acaban una vez finalizada la sesión, hay alguna historia más, pero no condicionas el gobierno, salvo más allá de tener que ir pactando ley a ley. No entras al gobierno, no entras al gobierno. Y la segunda opción, esa, digamos, sería la vía madrileña, sí, ¿vale? Y después tendríamos la vía castellano-leonesa, que sería la de Vox dentro del gobierno, obviamente con un peso relativamente pequeño, puesto que no necesita el Partido Popular darle un peso específico demasiado amplio a Vox, pero que sí condicionaría obviamente toda la acción del gobierno, y que sería un pacto para toda la legislatura. Eso es lo que tú dices, que dependiendo de la tensión que se pudiera producir. Y además, yo creo que esto lo tenemos que valorar en clave nacional. El señor Feijóo tiene tres arietes en su intento de acceder a la Moncloa: la presidenta de Madrid, el presidente de la Junta de Andalucía y el presidente de Murcia, que puede ser su pieza más leal con... Aunque la provincia es más pequeñita, el peso electoral es muchísimo más pequeño, pero mantiene... Fijaros que toda la campaña, vosotros sois expertos, la campaña no se mueve en grandes razonamientos, en grandes propuestas, en grandes programas, se devuelve en el ámbito de los sentimientos, de las emociones. Fíjate, voy a entrar a ese tema. Lo decía Pablo, y yo quiero decir lo mismo que él, pero con otra interpretación. En una sociedad hipercomunicada, la realidad, sea lo que sea la realidad, que ya no sé lo que es la realidad, depende de las gafas, del marco de referencia con el que tú la mires. Y ese marco de referencia con el que miramos la realidad son nuestra religión, nuestras creencias, nuestras convicciones, nuestros valores. Y yo creo que Murcia sociológicamente es una región donde el discurso identitario, agua para todos, el discurso nativista, los extranjeros vienen a robarnos el trabajo, tiene más impacto que en otras comunidades, ¿eh? Es decir, yo creo que los partidos lo que hacen es, cuando crean ese marco de referencia, intentar que cada vez más electores coincidan con su forma de mirar la realidad. Y en Murcia, insisto, no hace falta nada más que irse cualquier mañana a tomar un café, una cerveza, o lo que cada uno quiera tomarse, y ese discurso nativista, los de aquí somos los importantes, los españoles, los que no son españoles que se vayan yendo a otro sitio, o el tema de una campaña como el agua para todos, que agua, sinceramente no ha traído ninguna, pero sin embargo es un referente identitario para la población. Y eso se maneja, insisto, en el marco de las emociones, de los sentimientos y no del discurso racional. Yo pongo un ejemplo, y si queréis para bromear... ¿Pero eso va a impedir un pacto entre el Vox y PP? No, porque son muy parecidos. No, pero... Es que son muy parecidos. No, pero el tema es que... Es que todas esas cosas son muy parecidas. Pero el tema es que ahora mismo, y en eso vaya a tener que coincidir sí o sí, el mayor incentivo
del Partido Socialista para plantear la campaña nacional es sacar el señuelo de que el Partido Popular va a gobernar con Vox. Ese señuelo moviliza. La izquierda, cuando tiene que... la izquierda suele perder las elecciones por falta de movilización. Y cuando tiene que movilizarla, y que me perdone el señor, o acude al Vaticano o acude a decir que esto es la extrema derecha. La izquierda va a utilizar ese instrumento y puede ser que el Partido Popular quiera utilizar ese tema para decir, no, somos capaces de gobernar en solitario, somos capaces de gobernar con una mayoría amplia. Eso lo puede hacer. Y luego cuando vamos al tema identitario, quiero poner una anécdota que me pasó en Chile hace 3 semanas. Iba yo en un Uber y había en una acera un grupo de personas de Haití, de color negro. Y el conductor del Uber empezó a insultarles de una forma despótica. Yo al principio dije, bueno, me voy a callar, pero se elevó tanto el nivel de insultos que diga, oiga, pare usted, que esto no va en el precio del transporte. Digo, por cierto, ¿su abuelo de dónde era? Dice, hombre, italiano. Dice, pues usted es tan inmigrante como ese, no me joda. Si aquí de Chile son los mapuches y 4 más. Pero ese tema en Murcia, insisto, porque luego hay un dato que de ahí tenéis, hay un tema que tenéis vosotros más datos que yo, es decir, no nos engañemos, digámoslo claro, muchos electores de Vox y del Partido Popular, pero de Vox fundamentalmente, proceden de clase humilde, Es decir, esa división de clases como se planteaba históricamente, clase trabajadora, la clase más liberal, la clase empresarial derecha, no, eso pasó a la historia. El electorado de Vox pueden ser gente de las capas más humildes de cualquier rincón de esta región. Y eso tiene que ver con ese discurso identitario, nativista, que está triunfando aquí. Hay también 2 cuestiones nacionales, seguramente, los que tienen peso. Lo hemos dicho en algunos programas, pero muy de pasada. No sé hasta qué punto pueden tener peso. Y es que esos pactos nacionales del Partido Socialista, o acuerdos, no ya con Podemos, sino también con Bildu, RC, que ahora se han florecido de nuevo, en alguna candidatura del País Vasco, o ese conflicto de la ley del sí es sí y alguna cuestión más, ¿tiene peso bajo tu punto de vista en ese pronunciamiento de los ciudadanos? Sí, claro, tiene mucho peso, porque dentro de esa identidad, de esas claves identitarias de las que hablaba Víctor, uno de los sentimientos que tiene la sociedad murciana es esa españolidad. Sí. Es una de las comunidades donde efectivamente, por encima de la mayoría. Entonces, después, además, el consumo de los medios de comunicación nacionales incide mucho en la población, con lo cual se traslada más lo nacional. La gente está más al día en lo nacional que en lo autonómico o incluso en lo local. Con lo cual, todo lo que tiene que ver con la política nacional influye mucho en el voto, fundamentalmente para las autonómicas. Es verdad que después en las elecciones municipales, sobre todo mientras más pequeño es el núcleo de población, más se vota a las personas y menos a los partidos. Pero obviamente sí, el condicionante es claro. En el tema, por seguir un poco el hilo de Víctor, la transversalidad de Vox en la región de Murcia es bestial. Y además aquí llevamos comentando ese tema desde justo después de las elecciones regionales y municipales de 2019, donde ya empezábamos a ver, y yo recuerdo comentarlo en esta mesa justo antes de las elecciones nacionales, que decía, en muchos de los sitios donde ha ganado Ciudadanos, cuando Ciudadanos, después de aquellas nacionales del 19, empieza a explotar, yo ya empecé a advertir cambios donde había un trasvase de votantes de Ciudadanos hacia Vox. Y decían, eso es imposible, un votante de centro... No, es que el votante de Vox era un votante que venía prestado en principio del Partido Popular, porque estaba a disgusto, lo que sea con el Partido Popular, y cuando falla también Ciudadanos va buscando refugio dentro del centro derecha, va buscando refugio y acaba en Vox. Y ahora nosotros hemos detectado aquí también que hay una bolsa también muy importante del hilo y del PSOE
Y a la izquierda, Sí, Vox tiene sí. un caladero de votos en Efectivamente. espacios que sociológicamente eran de izquierda. Como Claro. Le Pen en Francia. Vamos a ver Sí. un gráfico importante también, y es el trasvase, principales trasvases de partidos de votos entre partidos. Es decir, respecto de los votos que tuvieron los partidos en las elecciones de mayo del 19, a dónde se les va o de dónde reciben, ¿vale? Miren ustedes aquí, el Partido Socialista, Pablo, te doy la palabra, retiene el 78,2% de los votos y se le va un alto porcentaje de votos a la abstención. Parece que son más de 20.000 votos los que se le va a la abstención. El Partido Popular retiene el 84,3% de los votos. Ciudadanos, como han visto ustedes, retiene el 7,9%, solamente Vox el 86,4%, es el que más consigue retener, y Podemos Izquierda Unida el 57,6%. ¿Por qué? ¿A dónde se van? El PSOE, que obtuvo 211.000 votos más, se le va un 7,4% a la abstención. El Partido Popular, que obtuvo 210.000, casi 211, se le va un 9,9% a Vox, pero recibe más del 50% de los votos que obtuvo Ciudadanos, que fueron 78.000. Vox recibe de Ciudadanos el 23,7% y a la abstención se le va de Ciudadanos el 8%, Pablo. Son flujos importantes. Pues, decir dos cosas. Hablabais de personas, de ciudadanos, que no tenían muy claro en qué partido encallar o anclar una vez que se vieron frustrados por un Partido Popular que iba un poco a la deriva. Y es que algunos de los candidatos que estamos viendo ahora, yo los recuerdo estar en mítines de Ciudadanos y luego han terminado siendo candidatos a alcaldías muy importantes de Vox. Entonces, efectivamente, hemos visto una itinerancia, incluso de los líderes desahuciados del Partido Popular, buscando encaje en el Partido Liberal, es decir, en Ciudadanos, pero finalmente incluso siendo candidatos a alcaldías importantes ahora mismo por parte de Vox. Y gente que venía, por otra parte, del Partido Popular, de tener puestos de gobierno en el Partido Popular. Pues aquí lo que vemos es, en primer término, Antonio, la hecatombe de Ciudadanos, que sirve sobre todo para nutrir el crecimiento en número de votos, más de 40.000 nuevos votos, parte de eso alimentados de la transfusión de sangre naranja al Partido Popular, que es el que más se beneficia de la desaparición de Ciudadanos, que, como vemos, solo es capaz de retener en nuestro barómetro de cara a los comicios del 28 a 7,9% de aquellos que lo votaron hace 4 años y les dieron 6 diputados. Vemos que el mayor problema del Partido Socialista es que no cala, no coge, no capta tanto voto, muy poquito, de hecho, casi nulo, de la desaparición de Ciudadanos, y que además su tirón tan fuerte durante la candidatura de Conesa y la victoria electoral ha sido proseguida o precedida después como un bajón anímico en el partido, que no ha vuelto a reencontrarse con esos votantes que fueron a votar ilusionados por derrocar la primacía de más de 20 años del Partido Popular. No han vuelto a ilusionar. Vemos, sin embargo, como el señor Vélez sí ha prevenido o ha frenado el deterioro o la hemorragia. Vemos un ligero repunte de 3 décimas del último barómetro nuestro del OBD al actual. Entonces se ve una ligera subida, como que se ha taponado la herida sin llegar a producir un efecto ilusionante de un proyecto político que pueda ganar las elecciones. Entonces parece que los socialistas o los que lo votaron, quizá voto prestado de Izquierda Unida, de partidos a la izquierda, no se creen que puede ganar las elecciones y, por tanto, no sienten especial apetito de ir a votar. Y su mayor problema, como tú has señalado, Antonio, es la abstención. Entre el Partido Popular y Vox se ve una transfusión en ambas direcciones casi idéntica. Si el Partido Popular capta 9,9 en porcentaje de voto que era de Vox, pero al mismo tiempo pierde un 7,2 que era suyo y que ahora se va al proyecto de Vox. Pero como es tan beneficiado por el deterioro de Ciudadanos y va a tener esos 40.000 votos más, vemos cómo escala posiciones, se reinvigoriza y se convierte en la opción de gobierno fácil y clara. Javier, estos días que quedan 10 días de campaña electoral, bueno, quedan 8 de campaña electoral, sí, ¿no? Básicamente. ¿Se pueden activar cosas? ¿Se pueden reducir cosas? Es decir, el número de votos del Partido Socialista, 14-15 diputados salen en el sondeo, ¿se puede modificar captando votos del centro o activando a esos números de votantes que dice que no sabe qué voy a hacer? Igual sí lo saben lo que van a hacer y no quiero decirlo en el sondeo, claro, también es posible. Efectivamente, hay lo que se llama un voto oculto, que es oculto, obviamente, porque no lo puedes detectar, pero sabes
tienes el pálpito de que algo hay. Un 38% de abstención es una barbaridad, con lo cual algo de voto oculto hay. ¿Qué pasa? Que la sangría de votos que ha tenido que nos muestra el PSOE, y ojo, no solamente fijándonos en nuestro estudio, es que si vemos todo lo que se ha ido publicando a lo largo de las últimas semanas, vemos que es que la realidad, la foto tras foto, es esa. Esa hemorragia que ha sufrido el PSOE, sí, puede recuperar algo, pero no le da para volver a la posición de salida, que era ser el partido vencedor, ser el partido con 17 diputados. El domingo, día 28, puede que sobre esta foto se mueva. Obviamente, es muy posible por esa cantidad de gente que tenemos ahí que no sabemos exactamente cuál va a ser su comportamiento. Pero los movimientos no van a ser tan tectónicos como fueron en 2019, eso está claro. Y los partidos tienen ahora una obligación. El Partido Popular, viendo estos resultados, no puede darse por vencedor, obviamente tiene que mantener el pulso de su electorado, incluso intentar consolidar o avanzar si realmente quiere gobernar la región en solitario o con apoyo, pero es que el Partido Socialista tiene una semana para reconectar con la sociedad. El problema es que lo tiene difícil porque en la ciudad de Murcia, por ejemplo, ahora mismo el votante que podía ser objetivo del Partido Socialista, incluso en muchos de los barrios, hay un enfado monumental porque ha habido una mala toma de decisiones y por mucho que nos vayamos al tema de fondos europeos, etcétera y tal, si planifican mal las cosas, si tú entras en el gobierno cuando quedan 2 años para las elecciones, el primer año tienes que gestionar y el segundo año inaugurar. Y lo han hecho completamente al revés. Entonces, esa va a ser una de las grandes lacras ¿Queda margen eso en una campaña electoral, en 8 días? Reactivar ciertos votos, no cometer errores, para que se modifiquen tendencias de lo que estamos viendo, por ejemplo, este sondeo. Yo no sé si queda margen o no queda, pero lo que tienen que hacer es lo que dice Francisco Javier, es decir, tienen que echar toda la carne al asador porque no hay un ganador seguro, lo tiene que hacer el Partido Popular para intentar modificar esta tendencia y lo tiene que hacer el Partido Socialista para remontar los datos. Pero hay una pregunta que has hecho antes que yo no me quiero saltar, es decir, has preguntado si había influido el tema de la coalición con Bildu, con Esquerra o el tema de sí es sí. Primero, en cuanto a la transversalidad del electorado de Vox, una anécdota. Yo hace 2 meses, con una colega del Observatorio de Política Internacional de la Católica de Santa Fe, Argentina, estoy publicando una serie de artículos en La Verdad y hemos asistido casi a todos los mítines. Y un día fuimos a la Plaza de Toros, al mitin de Vox. Y os puedo asegurar que la gente que bajó la cabeza fue mucha. Y yo le decía, yo sé por qué estoy aquí, pero lo que no sé es por qué estás tú. Es decir, en esa Plaza de Toros había gente procedente de muy distintas fuerzas políticas de la región que nunca públicamente han manifestado su predilección por Vox. Eso es una anécdota puntual. En cuanto al tema de Bildu y del tema del sí es sí. En cuanto al tema del sí es sí, yo no le voy a hacer perder ni 30 segundos a los telespectadores. Ha sido un error del gobierno y le va a pasar factura. Eso no, yo no voy a defender esa historia. Pero en cuanto al tema de Bildu, volvemos a la campaña de las emociones. Mirad, normalmente la división entre izquierda y derecha es la derecha da seguridad económica, la izquierda redistribuye. Pero mi opinión es que el actual gobierno del Estado está sabiendo solventar la política económica en tiempos de incertidumbre y hacer un ejercicio de redistribución con los ciudadanos más vulnerables, con más necesidades. ¿Qué obliga a eso? Pues obliga a eso al Partido Popular, que se queda sin el discurso económico, a sacar el señuelo de Bildu. Y yo ahí quiero decir 2 cosas. Mirad, desde la autoridad moral que me da, solamente me da eso, yo estuve 1 año con escolta policial y 4 años amenazado por la banda de asesinos cobardes de ETA. No les tengo ninguna afinidad. Pero oiga, el tema de ETA, el tema de esta gente, es que intentaron asesinar la democracia y se han visto obligados a convivir con las reglas de juego democrático. Y en segundo lugar, y no lo quiero dejar, con ETA acabó Alfred Espero Rubalcaba. Es decir, yo entiendo a las víctimas, entiendo a gente que puede haber sido amenazada como yo, que le remueva los hígados, le remueva cualquier sentimiento que pase por su cabeza el que asesinos participen en listas políticas. Pero dicho eso, lo que no me gusta es que se utilice como señuelo.
Y además creo que el Partido Popular se ha equivocado, lo ha sacado demasiado pronto. Es decir, si lo quería utilizar como señuelo, como revulsivo electoral, tendría que haberse esperado una semana. Bueno. Pero insisto, es decir, creo que el tema de pacto, es decir, porque además, con el entorno de ETA, la pregunta es ¿quién no ha pactado para acabar con esa lacra? Empezando por el presidente Aznar. ¿Quién no ha pactado? En cualquier caso, quien metió en campaña este asunto fue Bildu, metiendo a etarras con delitos de sangre en sus candidaturas, y quien lo denunció fue Consuelo Ordóñez, que creo que no se le puede poner tildes para un lado ni para otro, sino que está permanentemente denunciando situaciones, y cuando vio aquello lo puso encima de la mesa porque le pareció y a partir de ahí el Partido Popular ha sacado dos líneas editoriales, una la del Partido Popular, la del señor Feijóo, y otra la de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Vamos a ver líderes regionales, puntos de vista y conocimiento, que también tiene su aquel. Porque hemos preguntado el nivel de conocimiento. Voy a tener, porque ahí no llego yo a ver la pantalla. Eso es la edad. Eso puede ser la edad. Pero Fernando López Mira, el nivel de conocimiento es de casi el 92%, 91,8%. Y le sigue el nivel de conocimiento el candidato a la presidencia del Partido Socialista, José Vélez, con el 68,4%. Bueno, lo he dicho mal, no son candidatos a la presidencia, son número uno, luego la presidencia es otra historia, ya sabemos cómo funciona esto. Por parte de Vox, Ángel Antelo, es conocido, dicen conocerlo, el 45,1% de los electores, a María José Ros de Ciudadanos el 38,5%, a María Marín de Podemos Izquierda Unida el 44,2% y a Elena Vidal de Más País el 28,2%. Y en cuanto a su nivel de conocimiento, y luego en cuanto a puntuación, todos suspenden. Se queda raspando el aprobado el candidato del Partido Popular con un 4,9% de puntuación, de 0 a 10. José Vélez 4,5. Luego hay varios muy similares. Antelo con un 4, María Marín 4,1, Elena Vidal 4,2 y por debajo María José Ros con un 3,6. Ese es el nivel de conocimiento y de valoración de los candidatos. Y por último, otro gráfico importante es los votantes por franja de edad. Javier, este es un aspecto importante, Pablo, que hemos analizado. Y ahí vemos cómo la rayita primera marrón es la abstención. Y vemos que la abstención está especialmente entre los jóvenes, ¿vale? Que llega al 48,7% y luego ya baja. El Partido Popular, dentro de que es el partido más votado, evidentemente, pero su mayor caladero es conforme evoluciona la edad, ¿vale? De 40, 50 años en adelante, sobre todo de 65 o más. Y luego el Partido Socialista, mediana alta edad es cuando más coge, pero luego baja. Y los demás, sobre todo entre los jóvenes, y baja entre la gente más mayor. Javier. Bueno, respecto a la valoración de los líderes, decir que bueno, con la nueva ley de educación, tanto López Miras como Pepe Vélez aprobaría, por aquello que hay que redondear la nota para que no se frustren, aprobarían. El resto sí tienen suspenso, pero sí suspenden en realidad todos, menos Fernando López Miras en cuanto al grado de conocimiento, porque por ejemplo la candidata de Más País tiene un 4,2, pero es que no llega ni al 30% de conocimiento, con lo cual es un suspenso bastante amplio. No puede llegar a unas elecciones con un candidato que no lo conoce la gente, que es el gran error que yo creo que ha tenido en parte el Partido Socialista, poniendo al señor Vélez en la delegación del Gobierno para ser delegado del Gobierno, pero no poder hacer política de partido durante 2 años, y eso le ha penalizado bastante, puesto que no ha podido ser candidato. Ha tenido una figura bastante institucional. Si nos vamos al otro gráfico, al tema de la distribución por edades, vemos que al final el Partido Popular, igual que hablamos de la transversalidad de Vox en cuanto a los distintos ámbitos de la sociedad, el Partido Popular es el más transversal de todos, aunque en los jóvenes falla. Y en los jóvenes en realidad fallan todos. Y eso es un síntoma de la desconexión de la que hablábamos antes, de la realidad social y política respecto a la sociedad en general. La gente joven no conecta. Es más,
los nuevos votantes, los que van a ser votantes dentro de 4 años, de 5 años, que ahora son tiktokers, no conocen absolutamente nada de la política regional, pero el Ganas de Madrid lo conocen. Es decir, los políticos regionales no están sabiendo conectar con la gente joven en absoluto, y hay políticos de otras comunidades que están haciéndolo. Algo están haciendo mal. Pablo. Bueno, en primer lugar, me parece que los ciudadanos somos demasiado ultra exigentes a la hora de filtrar a los políticos. En ese aspecto, ¿verdad? Sí, sí, vamos a ver, yo entiendo una cosa. En un estudio demoscópico, aquellos que no votan a uno de los candidatos, obviamente lo puntúan mal. Es cierto que aquí vemos un factor, vemos una divergencia muy grande entre el López Miras y el resto de candidatos en lo que es el conocimiento. Ciertamente estar en una posición de poder, usando recursos, teniendo muchas intervenciones públicas, apareciendo mucho en televisión, a veces puede que algunos piensen que incluso de más, pues al final tienes un candidato que, como dice en este caso Víctor, pues cuaja, eclosiona y se sostiene en la mente de la gente, y a no ser que lo haga muy mal o mañana se detecte que ha hecho algo muy erróneo, pues es un valor en sí mismo. O sea, ser conocido es un valor en sí mismo, es aquello de que en el marketing político funciona bien, que te conozcan o que hablen de ti aunque sea mal, que decía Oscar Wilde. Esa diferenciación entre López Miras y los demás es rotunda, es importante. Al señor José Vélez, otros trabajos demoscópicos le dan un nivel de conocimiento muchísimo más bajo que el nuestro. En nuestro caso se encabalga en un nivel de conocimiento bastante notable, ¿no? 68,4 es conocido por gran parte de la sociedad, aunque es cierto o pueda ser cierto lo que está comentando Javier, de que desde una delegación del gobierno no te haces conocido, como tampoco manifiestamente te haces conocido en el caso de María Marín, o incluso José Ángel Antelo desde el municipio. No es un puesto que te haga conocible, reconocible. Desde la Asamblea Regional, en el caso de María Marín, desde luego que no. A mí me sorprende, por otro lado y desde otro ángulo, que la señora María José Ros sea tan conocida, un 38,5, porque accedió a la presidencia de su partido hace muy poco y su partido está desapareciendo. Entonces, que la conozca tanta gente, yo supongo que ese conocimiento se sustancia sobre todo en el municipio de Murcia. Respecto a la valoración, repito, creo que es muy difícil demoscópicamente, salvo que tu partido aglutine una mayoría absoluta muy grande, que obtengas notas muy altas en la valoración, porque todos los que no te votan te malvaloran, y solo los que te votan te valoran bien. Pero hay una cosa ahí, dos cuestiones que me gustaría en este ámbito que estás planteando. Mira, si la pregunta que se hubiera hecho en vez de conocimiento de los candidatos fuera conocimiento de las marcas, yo también habría suspendido, hasta incluso con la actual ley. Es decir, yo cuando entré al programa he tenido que preguntar por qué coaliciones, cómo se llaman las coaliciones que hay a la izquierda del PSOE, y soy una persona creo que informada, no lo sabía. Es decir, que y la marca es importante. Es decir, yo quisiera decir también que si tú mañana preguntas en la encuesta qué gente vota a la marca o vota en contra de una marca, los resultados también salen, aunque ponga una cabra de la legión de candidatos. Es decir, que el candidato tiene una importancia, pero midámosla, que en el caso de las marcas no es tanto. Luego, en el caso de Pepe Vélez, yo por darle un cable, porque si no Francisco Javier me lo va a fusilar esta noche, la criatura va a dejar la escenografía electoral mucho mejor que la recogió de Conesa, según el estudio que habéis hecho vosotros. Es decir, hay una bajada y él ha conseguido subir unos puntos, y esa bajada más creo que fue el desastre, el erróneo desastre de la moción de censura. Moción de censura que, por cierto, la mayoría de la gente que votaba a Ciudadanos ahora está votando. Pero acabo. Pero el mejor dato fue con Conesa todavía, de secretario general. Sí, pero con Conesa, que se presenta a unas elecciones al rebufo, tú lo has dicho antes, aquí hay un impacto de españolidad importante al rebufo de unas elecciones en las que Pedro Sánchez es presidente. Y todavía Pedro Sánchez no había hecho inventos tan magníficos su gobierno como el del sí es sí. Y eso a Diego Conesa también le vino bien. No le quiero quitar mérito a la criatura, pero bueno, tiene lo suyo. Pepe Vélez, pero vuelvo a Pepe Vélez. Si mantuviéramos la doctrina de Francisco Javier López, que yo comparto, eso sí lo digo, ¿qué pasa con Pepe Vélez con estos resultados? Pues que habría que mantener la imagen, habría que mantener la marca y habría que mantener el candidato buscando progresar de cara a las próximas elecciones. Ya veréis la que se lía
el día después de las elecciones como los datos sean esos. Ya te digo yo que Pepe lo va a tener muy complicado para revalidar por esa cultura de cainista que es incapaz de superar el Partido Socialista en la región de Murcia. Y la desafección social. Vuestra encuesta la he leído yo, la han publicado los medios de comunicación, la ha leído mucha gente, pero os aseguro que quienes han leído son los políticos. Y los políticos han llegado a la conclusión de que sus votos, los dos grandes políticos, los partidos, los que van a gobernar, han llegado a la conclusión, leyendo el trabajo de Francisco Javier, de Pablo y Antonio, mi granero de voto está en la gente mayor. Claro, los jóvenes no es que tengan desafección. Los jóvenes, tu hijo, el mío, lo que quieren es autonomía vital, habitacional, económica, laboral, y si no se la ofrecemos, pues evidentemente no querremos que no vamos a querer que esté muy conectada a la política. Y ese es el problema de desafección de la juventud que nadie está consiguiendo solventar. Pero no porque a ellos le vaya más la política o menos, sino porque los que decidimos en las elecciones de este país nos interesa más nuestro bienestar social, el tuyo, el de Pablo, el de Francisco Javier o el mío, que el de estas criaturas. Nos lo tenemos que hacer ver, ¿eh? Vamos a escuchar precisamente a candidatos que han estado lanzando mensajes y propuestas. Por ejemplo, Fernando López Miras, el candidato actual presidente y candidato del Partido Popular, José Vélez del Partido Socialista, estos días en campaña, en los diferentes actos, han dicho cosas como estas. Se va a mantener esa ayuda a las hipotecas que hayan subido para familias que tengan dificultades para llegar a fin de mes hasta que bajen los tipos de interés y bajen las hipotecas. Vamos a mantener, somos la única región en España que lo ha hecho, gracias al Partido Popular. Vamos a mantener la ayuda para la subida de las hipotecas a aquellas familias que lo necesiten hasta que baje el precio de la hipoteca, hasta que bajen los tipos de interés. Y así vamos a seguir ayudando a que las familias tengan un balón de oxígeno, puedan llegar a fin de mes. El AVE que ha llegado a Murcia vino por Cuenca y por Alicante porque así lo acordó el Partido Popular en la región de Murcia con el Partido Popular a nivel nacional. Pero también sabíamos que la línea Cartagena-Albacete estaba en el límite para al final que quedara totalmente desahuciada. Pero el Gobierno de España ha escuchado las peticiones que hemos hecho, nos ha escuchado y va a volver a hacer un esfuerzo para que esa línea se electrifique y tengamos velocidad alta desde Cartagena hasta Madrid. Opiniones también de María José Roz, de Ciudadanos, o también por parte de María Marín, de Unidas Podemos. Nosotros proponemos que tanto que hayan becas de comedor y que haya una bonificación del 100% del transporte escolar y de las extraescolares. Proponemos también que la educación obligatoria suba de los 16 a los 18 años. Pondríamos en primer lugar un plan de choque para acabar con estas listas de espera, no solamente la sanidad pública, sino también con las listas de la dependencia. Contrataríamos un 20% más de plantilla. Y por parte de Vox, que puede jugar ese papel importante a partir del próximo 28, José Ángel Antelo, el candidato número 1 a la Asamblea Regional. Con Vox se va a seguir regando nuestro campo. Invitamos a todos los partidos a que firmen sus líderes nacionales el plan ideológico nacional y el plan ideológico para el Levante, que es donde de verdad hay escasez de agua. Tenemos agua en España, pero no tenemos los políticos a la altura para que ese agua llegue a todos los territorios. Es un absurdo decir en esta zona que hay que levantar árboles. Hemos hablado en varios momentos durante esta tertulia sobre el peso de asuntos nacionales y la repercusión a través de los medios de comunicación en la región de Murcia o el interés que despierta en nuestra comunidad autónoma. Vamos a hacer un pequeñito paréntesis también sobre este asunto porque sobre él y algunas otras cosas debatieron ayer de manera muy intensa en el Senado el número 1 del Partido Socialista y el número 1 del Partido Popular, diciendo, entre otras, las siguientes cosas. Lindeza. Usted ha sido incapaz de pedirle a sus socios que quiten de las listas a las personas condenadas por terrorismo, probablemente con el objetivo de que se blanqueen en las urnas. Empezó con un mutismo vergonzante durante 72 horas y ha acabado criticando al Partido Popular. La primera de las verdades, señorías, y a lo mejor a ustedes esto les cuesta escucharlo, es que la democracia española derrotó a ETA hace 12 años. La segunda verdad es que fue un gobierno socialista, con un presidente socialista, Zapatero, y con un ministro socialista, Rubalcaba, y con un lehendakari socialista, Patxi López, cuando se derrotó a ETA. Y el CIS, hablando de sondeos, el CIS también ha dado a conocer su estudio del mes de mayo,
en donde, bueno, tradicionalmente, yo creo que es el único estudio... Yo me fío más del de la UCAN, ¿eh? Sí. No sé por qué, pero me fío. Es el único estudio demoscópico a nivel nacional que marca que el Partido Socialista esté por delante del Partido Popular, pero en este último ha reducido bastante ese margen y 20 minutos, por ejemplo, entre otros muchos medios de comunicación ha publicado, ¿no? Y ha hecho una comparativa respecto del CIS anterior o del 10N, ¿no? El Partido Socialista obtendría el 29,1% de los votos, ha bajado un punto y algo. El Partido Popular 27,2%, ha subido un punto y justo igual, 1,1%. Y luego ya los demás partidos, pues lo vemos, Sumar el 12,3%, Vox el 10,6%, Unidas Podemos 6,1%. Este es sondeo nacional, Pablo, bueno, campaña nacional, líderes nacionales, sondeo nacional. Creo que evidentemente Feijóo no le va a suponer ni grandes alegrías, yo creo, ni grandes pérdidas al líder del Partido Popular en Murcia. No gobierna, habla y cuando habla además respalda los mensajes que en Murcia tienen fuerte pegada. Creo que en el caso de Murcia, por lo que yo he podido detectar, más que demoscópicamente, por lo que dicen los taxistas, por lo que dicen familiares más mayores, este rejoneo que se ha dado cuenta, señor Feijóo, que es muy efectivo, de llamar a Bildu socio del Partido Socialista, cuando en realidad, pues como ha señalado Víctor, son socios muy puntuales para cierto tipo de leyes. No es un socio estable, no es una coalición en la que está Bildu, no está gobernando el Partido Socialista con Bildu. El Partido Socialista, que gobierna en minoría, busca el apoyo de Bildu, de Esquerra Republicana, del Partido Popular, como ha sido el caso para la modificación de la ley del sí o sí, de forma que pueda sacar sus leyes. Y en ciertos aspectos puntuales, Bildu es un partido extremadamente de izquierdas y, por tanto, es cierto que no es justo llamar que gobierna en coalición o que es un aliado. Por un lado, eso. Por otro lado, es cierto, aquí en Murcia es doloso y tiene un componente emocional muy fuerte que, de alguna manera, el Partido Socialista se entienda y hable con un partido que lleva en sus listas a personas asesinadas y deteriora, yo creo, la posibilidad, hace daño al Partido Socialista de la región de Murcia, igual que los temas de agua, y hemos visto también ahí, en esa imagen en el Senado, a la vicepresidenta del Gobierno, la señora Rivera, que es bien conocida en Murcia y es bastante detestada en Murcia, y a él le perjudica. Por tanto, no creo que la política nacional tenga incidencia en el caso del Partido Popular, pero sí creo que la tiene en el caso del Partido Socialista. Hemos pedido opinión a algunas personas de aquí de la región de Murcia con un peso importante en el ámbito social sobre de qué se debería hablar, qué temas deben plantear o a qué deberían comprometerse los grandes partidos políticos. Le hemos preguntado a José María Albarracín, presidente de la CROEM, de la patronal, y a Antonio Jiménez, secretario general de la Unión General de Trabajadores, de la UGT. Por una parte, ahondar, profundizar en la simplificación administrativa para desburocratizar al máximo la administración y que todas las inversiones de las empresas de la región ya establecidas aquí y todas aquellas inversiones que puedan venir de fuera sean tramitadas de una forma ágil, rápida y segura. Por otra parte, hay que profundizar en la fiscalidad. Hay que intentar seguir reduciendo los impuestos porque se ha demostrado una vez más que la actividad económica se reactiva cuando hay menos impuestos y además la administración recauda más. Por otra parte, hay que apoyar de una forma decidida y dar un impulso con ayudas concretas a la inversión productiva, a las empresas, a la economía real. No hay más remedio que hacerlo en este sentido así. Y finalmente, también hay que ayudar a nuestros autónomos, esos que tanto han luchado durante muchísimos meses, como consecuencia de la pandemia han sufrido más que nadie, y también aquellos sectores como el comercio, el sector servicios en general, que deben de tener toda nuestra atención en materia de ayudas de manera general. También vamos a hablar de las infraestructuras que permanentemente estamos encima de ellas y que hay que seguir profundizando en la mejora del rendimiento del aeropuerto de Corbera, en la mejora de la llegada del AVE, que ha sido una gran noticia, pero que desgraciadamente no cubre las expectativas de la región. Bueno, pues nos enfrentamos a un proceso electoral, de elecciones municipales y de elecciones autonómicas, y son muchas las competencias que desde esas dos administraciones públicas pueden desarrollarse para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, que en el fondo es el objetivo prioritario que tiene la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras. En los dos ámbitos
también en el ámbito local, las competencias en materia de mejora de la empleabilidad, de mejora del mercado de trabajo, de protección social, de formación, son competencias muy importantes que en una región como la nuestra, que tiene unos altos índices de pobreza y que estamos a la cola en materia de políticas sociales, pues es necesario que los partidos políticos lo tengan en cuenta en sus programas electorales. De hecho, nos estamos reuniendo con el conjunto de los partidos políticos pues para trasladarle cuáles son las propuestas que desde la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras hemos hecho. Lo hemos hecho a nivel nacional, a nivel estatal, pero también lo estamos haciendo en la región de Murcia para llevar a esos partidos políticos pues todas las necesidades que detectamos también en materia de infraestructuras, en materia de protección del medio ambiente que necesitamos en la región de Murcia, y que los partidos deberían no solamente acogerlas y defenderlas ahora en la campaña electoral, sino que especialmente después de que los ciudadanos y las ciudadanas pasemos por las urnas, que sean capaces de ejecutarla, pues como digo, desde la perspectiva de mejorar las condiciones de vida y la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Una última pregunta, una última palabra y un avance también. Y es que la semana que, mañana pasado daremos a conocer otra parte de asuntos que algunos los han dicho, tanto Antonio Jiménez como José María Albarracín, asuntos, y lo apuntamos también al principio del programa, que le preocupan a los ciudadanos, que están interesados en ello y que quiere que se pronuncien y que se comprometan los partidos políticos durante estos días. Está viendo, la verdad, a mí me está sorprendiendo una cosa, y está viendo mucha oferta, está viendo muchas propuestas que se ponen encima de la mesa. Otra cosa es que sean propuestas que atienden de verdad las necesidades, lo que la gente quiere, pero está viendo una batería enorme de propuestas y luego grado de ejecución ya veríamos, ¿no? Pero bueno, que está viendo muchas propuestas y eso está francamente bien. Los próximos días, siguiente parte. La siguiente parte del estudio, vamos a ver realmente qué es lo que demanda la sociedad y vamos a poder comprobar cómo hay muchas de las propuestas que se están lanzando por los distintos partidos que sí van encauzadas precisamente a solventar esos problemas que la sociedad cree que tiene, pero también vamos a ver cómo muchas de las propuestas que los partidos ahora mismo están haciendo tienen más de inventiva y de parole que otra cosa. Nos queda una semana por delante de campaña electoral en la cual todavía pues vamos a ver algunos giros teatrales importantes probablemente, porque aunque está todo más o menos encauzado para unos y para otros, todavía tienen que luchar un poco más por, hasta que no suena el timbre de las 8 de la tarde del domingo 28, todos los partidos tienen que mantener la tensión. Víctor. Yo en ese tema, los expertos sois vosotros, no puedo añadir, pero sí que diría que estas elecciones, continuando con el último discurso de Pablo Iglesias, son importantes para las elecciones generales. Porque nos pongamos como nos pongamos, el Partido Socialista necesita del Partido Popular para las grandes políticas de Estado y el Partido Popular, si gobierna, necesita del Partido Socialista para las políticas de Estado. Vox, su única intención es dejar que el PP no se centre mucho, y eso dificulta, es decir, la irrupción de Vox que hay en Murcia, si fuese a nivel nacional, dificultaría ese entendimiento, que no es fácil, esto no es Alemania, lo habéis dicho alguna vez, pero es necesario. Y luego creo que Podemos tiene que aprender una lección. Podemos se ha empeñado en una política de dividir a la sociedad, minorías, y cuanto más minorías mejor, y aparte manteniendo la hipótesis que los derechos de las minorías son obligaciones para el resto. Pero yo le diría, para acabar, a los ciudadanos que voten en conciencia, que voten tranquilos. Y mira, me he tropezado un billete de 5.000 pesetas, el rey emérito no... ¿Pesetas? 5.000 pesetas, sí, este es el rey emérito. Y aquí hay una leyenda que pone en el billete de 5.000 pesetas, la voy a leer, dice: para la corona y para los demás órganos del Estado, todas las aspiraciones son legítimas y todas deben, en beneficio de España, limitarse recíprocamente. Pues nada, pues eso, que cada uno vote lo que le dé la gana. Eso es. Bueno, pues dos cosas. Una respecto al barómetro, el nuestro, el del OBEDE, tiene la especificidad de contener, aparte de un análisis de intención de voto y ligado a la vida política, en este caso a las elecciones, esta especificidad de tratar temas sociales candentes como la sanidad, la vivienda, la salud mental, el mar menor, el transporte, los precios y la inflación, la situación económica y social, que me parece que es algo distintivo, que también muestra la sensibilidad de la universidad hacia el estado del social, el estado de la sociedad murciana. Por otro lado, respecto a las elecciones, sobre todo las de más allá, las generales, que me has preguntado por ellas, simplemente recordar que ahora mismo
todas las encuestas que publica el CIS, las que publican otros, pues hay que cogerlas por el rabo una rata muerta porque tienen poca validez. Y quiero recordar que ahora mismo el presidente de Francia debería ser el señor Fillon, al que le sacaron un escándalo financiero en plena campaña que la hundió. Entonces Macron ganó las elecciones. Quiero recordar cómo Rajoy, sus opciones de suceder al señor Aznar por una serie de atentados en 2004, pues lo desterraron del poder durante 8 años y llegó el señor Zapatero en ese momento crítico con esos atentados, con los atentados yihadistas con bombas en los trenes y luego errores clarísimos de las encuestas y de los trabajos demoscópicos. En el caso de Gran Bretaña, una campaña que se entendía muy ajustada entre el señor Cameron del partido Tory y el señor Miliband, por entonces el candidato del Partido Laborista, y resulta que el señor Cameron ganó por una mayoría absoluta extraordinaria y se pensaba hasta el último momento, las últimas encuestas, que iban a llegar empatados y todo cambió. Por tanto, hasta las generales queda mucho y en cuanto a las autonómicas, que no haya sorpresas, que podamos votar en libertad, con tranquilidad y sin sobresaltos y que gane el que queramos que gane. Bueno, muy bien cerrado. ¿Has visto? Sí, claro que sí. Y que no esperaba menos yo de un vicerrector de esta universidad. En definitiva, que están más lejos de diciembre que el 28 de mayo. Exactamente. Bien, pues volveremos el próximo jueves. Gracias por estar a atendernos, por escucharnos, por compartir este rato con Javier López, Víctor Meseguer y Pablo Iglesias. Es un placer, como siempre, contar con vosotros, con vuestras opiniones. Volveremos. Gracias. Buenas noches.